Hola, buenos días. En este domingo 22 de noviembre de 2020, Día del Señor, estamos transmitiendo la predicación dominical para la Iglesia Cristo Rey Eterno en Guadalajara y también para todos aquellos que nos desean acompañar a través de las plataformas virtuales de YouTube y Facebook. Los invitamos a que compartan estos recursos con sus familiares y amistades. La serie que está por concluir se denomina Predicaciones para la Iglesia, en la cual estamos estudiando algunos discursos y predicaciones narrados en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuyo mensaje aún tiene vigencia en la actualidad. La predicación de hoy se titula El Dios desconocido de los atenienses. Te invito a que me acompañes al sermón del apóstol Pablo que se encuentra registrado en la Biblia. Para ello vamos al libro de Hechos, capítulo 17, del versículo 22 al versículo 31. Recordemos que lo más importante en el tiempo de la predicación no es el predicador ni el lugar, lo es este momento, la lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, escuchemos con atención su contenido. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vamos a orar. Ahora, Padre, que habitas en el cielo y en todo lugar y que eres todopoderoso, ponemos ante ti este mensaje basado en tu palabra, para que pueda transformarse en un medio que difunda la buena nueva del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Guíame en esta predicación para que mis palabras sean gratas a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar. ¿Cuál sería nuestra respuesta si una persona nos llegase a preguntar: ¿qué es un debate? Le podríamos contestar que se llama debate a un acto de comunicación en el que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas. Cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. Así tenemos, por ejemplo, debates políticos,
entre candidatos con diferentes ideologías, como lo hemos presenciado recientemente. Lo anterior viene al caso, ya que algunos estudiosos han calificado como un debate la participación de Pablo en Atenas, más que un discurso. Incluso otros lo ven como un buen ejemplo de apologética cristiana. Sabemos que el primer viaje misionero de Pablo se desarrolla hacia el año 50 después de Cristo, reseñado en Hechos del capítulo 15, versículo 36 al 18, versículo 22, por lo que el pasaje de hoy ocurre durante su segundo viaje misionero. Pero también sabemos que el primer viaje ocurre hacia el año 47 después de Cristo, siendo narrado en Hechos capítulo 13, versículo 1 al capítulo 14, versículo 26. Recordemos que alrededor de unos 20 años atrás, nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo y los apóstoles y creyentes cumplían con la guía del Espíritu Santo la gran comisión citada en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por otro lado, el rechazo enconado al Evangelio de Jesucristo de parte de los judíos contemporáneos de Pablo era evidente. Era palpable, pues lo seguían para alborotar multitudes y echarlo fuera de las sinagogas y hasta de las ciudades, tal como había hecho durante el primer viaje misionero de Pablo en Asia Menor. Antioquía de Pisidia, reseñado en Hechos 13, versículos 45 y 50, en Iconio, narrado en Hechos 14, versículos 2 y 5, y en Listra, comentado en Hechos 14, versículo 19. En el capítulo 17 de Hechos se nos narra que en el segundo viaje misionero de Pablo, estando en la sinagoga de los judíos en Tesalónica, en la región de Macedonia, durante 3 días de reposo discutió con los judíos. Podemos preguntar, ¿cómo lo hizo Pablo siendo su audiencia judía? Hechos 17, versículo 3 nos lo aclara. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que conocía la audiencia judía, que era necesario que el Cristo, el Mesías del que ya tenían noticia, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el Hijo de Dios, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, o sea, el Mesías prometido. El resultado es que el versículo 17.4 de Hechos aporta que gran número de los griegos piadosos, o sea, de los creyentes ya convertidos, y mujeres nobles, mujeres judías, no pocas le creyeron. Pero los judíos que no creían armaron gran alboroto, por lo que los hermanos, según se cita en el versículo 10, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, a unos 60 kilómetros al oeste de Tesalónica, siendo los judíos en Berea quienes resultaron más nobles para escuchar y recibir la palabra, con toda solicitud, según precisa el versículo 11 de Hechos 17. Sin embargo, al enterarse los judíos de Tesalónica que Pablo anunciaba la palabra de Dios en Berea, fueron hasta allá y también alborotaron a las multitudes, como se menciona en el versículo 13. Por lo que Pablo, mandándole avisar a Silas y a Timoteo que lo alcanzaran en Atenas, fue llevado por los hermanos hasta esa ciudad griega, según nos revela el versículo 15. Pero podemos preguntarnos, ¿cuál era la importancia de la ciudad de Atenas y su significado para Pablo? Como para ir hasta allá, pues Atenas se localizaba a unos 300 kilómetros al sur de Berea, en línea recta, pero que en barco, recorriendo el mar Egeo, le llevaría varios días.
Atenas, en la época de Pablo, era el mayor centro cultural del Imperio Romano, conservando su tradición de siglos. Filósofos de la talla de Platón, Aristóteles, habían estado presentes en Atenas, al igual que algunos poetas de renombre. 2. Atenas era la puerta o entrada a la Europa de la época. Así, Pablo pretendía llevar la buena nueva del Evangelio de Cristo de Asia Menor a los gentiles de Europa para seguir cumpliendo la gran comisión. Pablo, ya en Atenas, observando la idolatría que prevalecía, y para no perder el tiempo, entre comillas, esperando a Silas y a Timoteo, nos dice el versículo 17, que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Recordemos que los piadosos eran los gentiles temerosos de Dios, o sea, los gentiles convertidos, y la plaza era el ágora, o sea, la plaza pública de Atenas. El versículo 18 señala, y algunos filósofos de los epicúreos, o sea, los buscadores del placer racional, sin excesos, y de los estoicos, o sea, aquellos filósofos que proclamaban el dominio propio y mostrarse ecuánimes ante la desgracia, disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Por no decirle charlatán. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Analicemos cómo es que Pablo estructuró su disertación o debate reseñado por el médico Lucas en 9 versículos, del 22 al 31 del libro de Hechos, capítulo 17. Su contenido contrasta al compararlo con el de sus discípulos tanto en Berea como en Tesalónica, que era una audiencia judía que conocía la Torá de Moisés. Ahora bien, ¿cómo es que los primeros cristianos trataron de alcanzar a los paganos con la difusión del Evangelio de Jesús? Un análisis del discurso clásico de Pablo en Atenas nos lo explica. Sabiendo Pablo que la población de Atenas era pagana y gentil, cambia su estrategia, pues no incluye alusiones a pasajes del Antiguo Testamento, ni a personajes importantes como Abraham, Moisés, ni les habla del Mesías prometido. Analicemos el discurso de Pablo versículo por versículo, porque este contenido es una enseñanza, es un manual de procedimientos para predicar la palabra a personas que no han escuchado el mensaje de Dios. El versículo 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Estos dos versículos nos muestran que debo de identificarme con el auditorio, con los oyentes de mi discurso. Debo hablarles de lo que conocen, la existencia para los atenienses de un Dios desconocido al cual adoran, y para revelarles la verdad de ese Dios desconocido que resultó para Pablo ser el núcleo de su mensaje evangelizador, el Señor Jesús. Continúa Pablo ahondando con un tema de reflexión, tal vez filosófico. ¿Dónde mora Dios? Pablo lo expone en los versículos 24 y 25.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. También, sin preguntar explícitamente, Pablo responde a ciertas preguntas existenciales o trascendentales que el ser humano se llega a plantear. ¿Cuál es mi origen? ¿De dónde vengo? Pablo lo hace en el versículo 26, que dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En este versículo 26, Pablo le señala que como humanidad todos tenemos un origen común y que ese Dios desconocido nos creó a partir de una sangre, como reza la versión Reina Valera, que ese Dios desconocido nos creó a partir de uno, como dice la Biblia de las Américas, y que ese Dios desconocido nos creó a partir de un solo hombre, como declara la versión Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional. Pablo concluye diciéndoles que ese Dios desconocido nos crea iguales para que, en primer lugar, poblemos la superficie de la tierra. Pablo continúa su exposición explicando ahora el para qué ese Dios desconocido creó a la humanidad, a los seres humanos. Esto se lee en el versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Pablo les da a entender que ese Dios desconocido nos crea para que le busquemos y le hallemos, pues ese Dios desconocido se deja hallar de aquellos que le buscan palpando, como dice la Reina Valera, o a tientas, como dice la Nueva Versión Internacional, y que no está lejos de nosotros ni de aquellos que le buscan. Otra pregunta existencial contiene el tema de pertenencia, a la cual en el versículo 28 Pablo expone que pertenecemos a ese Dios desconocido, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Con esa referencia de que somos linaje o descendientes de ese Dios desconocido, Pablo, conocedor de la cultura griega, cita a Arato y a Cleantes, que vivieron en el siglo III a.C. Al respecto, y como contraparte, se puede agregar al pensamiento de Pablo lo expuesto por el obispo de Hipona, o mejor conocido como San Agustín, 4 siglos después. Agustín de Hipona expresó esta reflexión en su obra clásica Confesiones, libro 1, capítulo 1, inciso 1. Quiere alabarte un hombre y tú le mueves, o sea, a Agustín, a que se deleite en alabarte, porque nos has creado orientados hacia ti y sin reposo está nuestro corazón hasta que repose en ti. Pablo comprende que para ilustrar algunas verdades bíblicas es acertado a veces y con juicio citar otras fuentes de información, pero no se debe de caer en el juego o dar a entender que la Biblia necesita apoyarse en ellas para ser verdad. Pablo continúa en el versículo 29 de Hechos 17. Siendo pues linaje de Dios,
no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. De alguna manera respetuosa, Pablo les hace ver que por más que el hombre pretenda representar a Dios en imágenes, esculturas, etc., el Salmo 115, versículos 4 al 7 nos declara y es concluyente. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. El ser humano, cuando no conoce a Dios a través de la revelación de la Biblia, tiende y siempre ha tendido, los pueblos primitivos, los pueblos originarios, las religiones milenarias, a representarlo en imágenes antropomórficas, es decir, atribuyéndole forma o cualidades humanas con dos o más ojos, manos, emociones, etc., pasando por alto que Dios es mucho más que eso. Hacia el final de su intervención, Pablo expone en el versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo, en este momento de su discurso, le hace a su audiencia un llamado, una exhortación al arrepentimiento, al compartirles que ese Dios desconocido ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y de idolatría de la humanidad. Por eso, Dios les pide a todos los hombres que se arrepientan. Al final, en el versículo 31, les narra el día del juicio final venidero, en el cual ese Dios desconocido juzgará al mundo en justicia basándose en su ley escrita y en Jesucristo y su resurrección de los muertos. Este versículo dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con este versículo, Lucas concluye la narración del debate de Pablo en el Areópago de Atenas. Cabe mencionar que al hablar del tema de la resurrección, Pablo tuvo en su auditorio personas que se mofaron de él y otros que querían debatir con él en otra ocasión, según nos narra el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Habiendo cumplido su cometido de llevar las buenas nuevas a los gentiles de Atenas, el versículo 33 nos narra que Pablo abandonó el Areópago, al decir: y así Pablo salió de en medio de ellos. Como complemento, el versículo 34 y último de este capítulo 17 concluye señalando la presencia de otras personas en el auditorio que sí creyeron en el mensaje de Pablo. Mas algunos creyeron juntándose con él, de entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Actualmente podemos preguntarnos, en base a esta reflexión, ¿qué tan desconocido resulta ser el Dios de la Biblia para muchas personas en la actualidad? Por ejemplo, mis familiares,
mis vecinos, mis compañeros de trabajo, ¿qué tanto me estoy preparando para revelarles ese Dios desconocido que no está lejos de ellos y que se deja encontrar por quien le busca con humildad y arrepentimiento? Además de llevarles las buenas nuevas de salvación a través de la persona de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta reflexión en tu palabra, en la cual nos muestras una de las tantas maneras para comunicar las buenas nuevas de salvación. Eres un Dios que se deja alcanzar por quien le busca aún palpando y a tientas, con un corazón humilde y arrepentido. Así nos muestras por qué eres grande en misericordia. Te pedimos también que las personas expuestas a la verdad y esperanza de tu palabra sean guiadas por tu Santo Espíritu para obedecer a la fe en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Ahora, queridos oyentes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, con nuestras familias y con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Tenemos los siguientes anuncios. Continuamos en espera de que las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, nos indiquen una fecha probable para regresar a nuestros servicios presenciales dominicales. En ese compás de espera, seguiremos transmitiendo a través de las plataformas ya conocidas, en nuestro canal en YouTube y en nuestra página en Facebook. En ambas plataformas, búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. Esperamos que todos los recursos que ofrece la Iglesia, tales como devocionales, reuniones de oración, etc., sean de bendición y crecimiento espiritual para ti y tu familia. También te invitamos a que los compartas con otras personas como amistades, vecinos, conocidos. Para estar informado, comunícate con el pastor Antonio Barrera. Sensibles a las inundaciones ocurridas en Tabasco, el Presbiterio del Bajío, en representación de sus iglesias, ha aportado un monto para que sea repartido entre los hermanos que están padeciendo esta tragedia en aquella región de México. Si te nace la intención de aportar más ayuda, debes de contactar al pastor Antonio Barrera para que te dé información más puntual. Te esperamos el próximo domingo 29 de noviembre a las 10:30 de la mañana para continuar con la serie Predicaciones para la Iglesia con el mensaje Pablo a los ancianos de Éfeso. Recibe un virtual y afectuoso abrazo. El Señor los bendiga a todos.